Todos construimos un plan de vida al lado de nuestra familia, pero ¿qué pasa si Dios tiene opciones diferentes para nosotros? Por eso hoy contaremos una historia que nos llegará al alma y que sin duda nos hará creer en Dios. Espero que les guste muchísimo. Para las personas que viven en Río Negro, sin duda creo que conocen esta historia de sobra, pero lo más importante de hoy es conocer qué pasó detrás de las personas que vivieron este proceso, y por eso les quiero presentar hoy una mujer que es mamá, que es empresaria, que es esposa, y se darán cuenta hoy que es un sinfín de cosas bonitas y que nos va a dejar una experiencia de vida. Caro, bienvenida. Liz, hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Carolina y gracias por este espacio. Espero que mi experiencia sea muy enriquecedora para todas las personas que nos ven. Y que sin duda nos va a hacer creer mucho más en Dios. Y al final de la historia se van a dar cuenta por qué. Caro, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Caro? ¿Qué hace? ¿Y cuál es la base de toda esta historia? Bueno, como tú lo decías, soy esposa, soy mamá, tengo 2 hermosos hijos que Dios me regaló. Ambos son respuesta a una oración que le hice a Dios. Soy una persona que toda su vida ha estado y ha buscado mucho del Señor, y también me ha gustado mucho emprender, trabajar, y dentro de todo, digamos, ese caminar, viene un propósito que Dios tenía, y era un suceso en mi vida para que lo conociera simplemente de frente. Uno siempre cuando habla de cosas como súper fuertes, uno es, ay, no toco madera y me echo la bendición y eso a mí no me va a pasar. Uno ve la historia de la vecina, de la conocida, de cualquier programa, pero uno dice, no, eso no me va a pasar. Caro, devolvámonos a septiembre del 2022. Ese día, o sea, ¿cómo empieza tu día? Tú te levantas y me imagino que sucede todo con normalidad. Bueno, yo pues voy a hablar un poquito de qué fue el suceso. Mi hija sufrió un accidente. Eh, Mi día comenzó tranquilo como todos los días, eh, muy basado en el trabajo. Creo que era una mujer que le daba mucha prioridad al trabajo. Entonces levantarme, hacer la rutina de despachar mis hijos para el colegio, llevarlos al colegio, regresar a la oficina. Estaba, digamos, en el momento en mi marca y en mi empresa de mayor crecimiento. Teníamos un crecimiento exponencial, entonces estábamos como dando respuesta a todo ese crecimiento. Mis hijos salían a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde de sus colegios, y le digo a mi esposo que vaya a recogerlos, porque yo me voy a quedar haciendo contenido para las redes sociales de la empresa. ¿Y era usual que Robin recogiera a los niños? ¿Eras tú o era algo que hacían todos los días? No lo turnábamos. No lo turnábamos. Por esos días ambos estábamos agotados porque estábamos haciendo importaciones. Entonces cuando negociábamos con China lo hacíamos de noche, entonces nos quedábamos en la noche trabajando, y no lo turnábamos. No, me voy a quedar haciendo contenido, voy a hacer un reel, entonces ve tú por los niños y te vienes para la casa. Y nos vemos acá. Bueno, Robin sale para el colegio y bueno, ¿y qué pasa en el trayecto? Él recoge a los niños sin problema. Exacto, recogió a Juanita, recogió a Ismael, llevó a Ismael al entrenamiento y se devolvió para la casa. En ese trayecto de volverse para la casa, Robin tiene un microsueño y se choca de frente con un carro. Se mete en el carril del carro y se choca de frente. Juanita, como todos los días, como es normal y que quiero que quede de aprendizaje, iba atrás dormida, sin cinturón, y
como iba acostadita en la silla, ella se pega contra los dos, contra la cosita que hay donde sostiene el agüita, donde uno pone los vasos. Ella tiene un golpe y tiene un TAC simple, un pequeño derramito, y tiene unas fracturas maxilofaciales, pero ella queda inconsciente y la tienen que llevar al hospital. En ese momento yo estaba grabando el reel y estaba en el centro comercial y me avisan a través de la persona que está de seguridad y me dice: su hija y su esposo han tenido un accidente, que se vaya rápido para el Hospital del Porvenir. Y eso fue como... Si ustedes pudieran ver mi piel de cerca, es impresionante. Lo que pasa es que Caro y su esposo Robin son como de nuestra familia. Total. Los conocemos casi desde el día que se hicieron la prueba de embarazo Sí. de Juanita. Y nos tocó ver desde que Juanita estaba aquí, que Dios la había enviado a este plano terrenal. Y nuestros hijos son muy buenos amigos, muchísimo. Entonces, retomar otra vez la historia no es tan fácil. Total. Y créanme que esa mujer que ustedes ven así de tranquila, ha sido tranquila desde el momento cero, que ahorita nos contarás cómo hiciste. Bueno, en ese momento estás en el centro comercial y recibes la llamada, ¿y qué es lo primero que se te pasa por la mente? Porque uno piensa, pues, un choque sencillo, ¿cierto? Uno nunca piensa que fue algo grave. Cuando en el momento que a mí me avisan, me dicen que Juanita está en el hospital. Entonces, lo primero es: Señor, toma el control. Yo le dije: Dios, toma el control. Tú sabes, yo soy una mujer que disfruto todos mis roles, pero el rol que más me gozo y que me hace sentir más viva y que me hace darle gracias a Dios todos los días es ser mamá. Ese rol a mí me llena por completo, y le dije: Dios, por favor, sabes lo que significan mis hijos, toma el control. Y me dirijo hacia el hospital, llego, Juanita está con mucho dolor, ya había vuelto, pero la tienen que trasladar de urgencia para la Somera. Juanita, ¿cuántos años tenía en este momento? 6. Y créanme que lo del cinturón de seguridad, o sea, todo el mundo con el que hablábamos en Río Negro, todo el mundo empezó a aplicar, porque ustedes que están ahí no creo que usen el cinturón de la parte trasera. Y mi hijo no se sube al carro si no tiene pues ese cinturón. Y es algo tan básico que puede salvar vidas. Total. Entonces, aplíquenlo, por favor. Caro, llegas al hospital, pero Juanita todavía estaba bien. Juanis entra, la historia se hace muy mediática porque nosotros siempre recogíamos a los niños con el perro, nosotros amamos los animales y tenemos muchos perros, y recogíamos a Juana con su perro, que era como el cachorro que teníamos en la casa, y el perro se pierde porque como la niña quedó inconsciente, Robin saca a la niña del carro y sale corriendo con la niña y el perro se sale del carro y se pierde. Entonces, nosotros en ese momento estábamos en observación, verificando si a Juan había que operarle las fracturas maxilofaciales, y el derramito que había tenido se estaba drenando súper bien, ella estaba consciente, estaba supremamente bien, no había pasado, gracias a Dios, en ese instante nada grave, pero estábamos en observación. Entonces pedíamos pues a los amigos y a los conocidos que nos ayudaran a buscar el perro, que ahí conocí lo mejor y lo peor de las redes, porque pues mucha gente se unió, pero mucha gente decía: ay, que no les importa la niña, que están buscando más el perro. Y yo decía: pues mi esposo y yo estábamos 24/7 metidos en la clínica. Simplemente fue que conocemos personas que se mueven mucho en redes sociales y que lo publicaron. No, y si ustedes viven en Río Negro, ustedes saben que todo el mundo estaba buscando al perrito. Recuérdame el nombre del perro. Milán. Todo el mundo buscamos a Milán, gente de Medellín, de Llano Grande, pues de todas las partes de Río Negro, buscaban a Milán. Milán apareció como a los 3 días, ¿cierto? Sí, Milán apareció súper rápido porque se volvió muy mediático y lo encontraron muy fácil y pues lo llevaron a la clínica, y Juana en ese momento estaba muy bien. Ahí viene
el hecho que digamos que cambia todo este proceso, y es que ya nos iban a dar de alta. Yo me acuerdo. Es más, yo creo que Jero le llevó regalo porque le iban a dar mi de hijo alta. Jerónimo llegó con una bomba de recupérate pronto, con un regalo, le llevamos unas pantuflas porque le iban a dar de alta. No la podíamos ver por el piso en el que estaba, pero como que bueno, mañana nos vemos en la casa, abrazamos a Caro y nos fuimos, esperando que poderla visitar al día siguiente. Y tú ya estabas empacando, ¿cierto? Sí, ya estaba todo listo y bueno, ¿y qué pasó? Ahí, Liz, para mí ha sido como todo el aprendizaje del Señor. Digamos que, como les decía ahora, durante toda la vida yo he sido una mujer que he tratado de buscar mucho de Dios a mi manera, no a la manera de Dios, a mi manera. Y dentro de ese buscar de Dios caí dentro de la ola que ahora está súper en tendencia, de es la programación neurolingüística, piensa, que nos lleva a nosotros como seres humanos a creer que somos dioses, que podemos crear nuestra vida solo a punta de pensamiento. Y dentro de eso yo estaba ahí. Y cuando pasa lo de Juanis, ese día nos iban a dar de alta y Juanis se complica. Hace algo que como me decían a mí los médicos, no pasa. O sea, no pasa. Los médicos me decían, entienda, lo que le pasó a su hija no pasa. Juanita hace una reacción que eso se presenta en el momento en que es el impacto, no 15 días después, y es que ella cierra todas las arterias del cerebro. Eso se llama un vasoespasmo. Y al cerrarlas todas, pues a mí me dicen, Juanis se empieza a complicar, empieza a perder conocimiento, empieza a quedarse inmóvil, y me dicen... Pero, Caro, esto como en otras palabras, porque tú ya eres súper experta, ¿esto qué significa? Es como si el cerebro se empezara a debilitar o le dejara de entrar oxígeno o qué de es lo entrar que sangre, no le está pasando sangre. O sea, él cerró todas las venas que irrigan el cerebro, ella las cerró. Entonces, él no se estaba alimentando el cerebro. O sea, en poco tiempo Juanis iba a morir, en horas, en cuestión de horas. Porque si ustedes vieran, Caro me había enviado un video y Juanita estaba caminando. Mami, estoy caminando, y estaba súper bien. O sea, se los juro que parecía que no hubiera pasado nada. No. Y yo decía, es increíble, o sea, Juanita es demasiado fuerte. Y estaba literal como si se hubiera caído de la bicicleta, no le pasaba nada. Y esa noche, ¿qué te dicen los médicos? Bueno, Juanita presenta una hidrocefalia, o sea que no se le empieza a drenar, le hacen una derivación y pasa el vasoespasmo, que es lo que les estoy comentando. Y cuando pasa eso, los médicos me llevan al cuarto que uno nunca quiere que lo lleven, a un cuartico, y estábamos mi esposo y yo y nos dicen, bueno, aquí no hay nada que hacer, ella se muere, no hay nada que hacer. Es una niña demasiado pequeña, perdón, pero recordarlo es difícil. Me dicen, es increíble lo que le pasa a su hija, no está en los libros, no pasa. El médico me decía, nunca se me olvida, te ganaste la lotería al revés, o sea, es algo imposible, o sea, es algo imposible que no pasa, te ganaste, o sea, ni el más de malas, o sea, no le pasa. Pero ahí en ese instante me llama una persona que es familiar mía, es mi padrino y toda la vida digo como mi papá, y él también es muy entregado al Señor, y me dijo, no refutes absolutamente nada. Yo le dije, papá, Juana se muere. Me dijo, no refutes absolutamente nada, la adversidad también viene de Dios. Y cuando él me dijo esas palabras, yo sentí paz. Yo dije, wow, esto no se te ha salido de control, Dios. Esto lo tienes, tú lo tienes ahí, tú lo estás manejando. Y en ese instante yo dije, Señor, jamás voy a entender el sacrificio que hiciste entregando a Jesús, porque en este momento se me está yendo la vida, pero los mejores 6 años de mi vida va a estar contigo.
y porque las personas que conocen a Juana y tú que la conoces, Juana increíble. Se exprime la vida, o sea, se la exprime y nos ha enseñado desde antes del accidente a que cada día es un regalo. Entonces esa pelada se goza todos sus días como si fueran lo último, y yo decía, Juana nos ha enseñado la manera de vivir. Entonces yo dije, bueno, los mejores 6 años de mi vida. Bueno, los médicos dicen, vamos a intentar hacer algo, pero el médico me dijo, pero no hay nada que hacer, o sea, porque las arterias de los niños son demasiado pequeñas. ¿Y cuál era la intención entonces de operarla en ese momento? Hacer el último intento, como decir, quememos el último cartucho, como vamos a hacer esa posibilidad, a ver qué pasa. Ella entra a cirugía, pero en ese instante mi esposo y yo lo teníamos claro, o sea, los dos nos unimos y dijimos, es tuya, o sea, nosotros la pedimos en oración, es tuya, va a estar contigo, y los dos se la entregamos, estábamos tranquilos. Mi hijo estaba pasando por un proceso en ese instante, mi hijo en ese momento tenía 15 y estaba pasando por un momento en ese instante de conocer a Dios, de entregarse, de bautizarse y todo el cuento, y yo lo miré y yo le dije, no dudes de Dios, no vas a dudar de Dios en ese instante. Y me dijo, mamá, ¿cómo hago? Y yo le dije, no dudes, la voluntad de Dios es perfecta, no refutes nada. Y Juana entra a cirugía, y cuando salió, el doctor me mira y me dice, es increíble. Bueno, porque a mí me decían, y si pasa algo, pues ella va a quedar muy mal, porque ya hay demasiado daño en el cerebro, entonces va a quedar muy mal. Ella, lo mejor, me dijo el médico, lo mejor es que se muera, porque si ella queda viva, ella queda muy mal. Yo recuerdo que estaba en la casa y me llama el papá de Jero y me dice, a Juanita la tienen que operar. Y yo como, ¿de qué? Pues ella está bien. Cuando yo me doy cuenta de lo que pasa, yo salgo corriendo y yo lloraba y lloraba y yo, pero Dios, o sea, ¿por qué? O sea, Juanita apenas está empezando a vivir, y yo llego al piso donde está Caro, y, o sea, yo no era la mamá y yo lloraba, y Caro me mira como, Liz, ¿por qué estás llorando? Cálmate, no te preocupes, que todo va a estar bien. Y Caro llega y me abraza, y yo la miraba, y yo decía, Dios, tienes que ser tú. O sea, yo no... Ustedes no se imaginan, Caro siempre estuvo de pie, estuvo tranquila, obvio se veía cansada, se veía que le faltaba algo en el alma, pero Caro nunca como que se flaqueó o se dejó caer, y todo el mundo la miraba, pero Robin sí, o sea... Claro, mi esposo estaba en ese instante destruido, pero es un hombre increíble y maravilloso al que amo con todo mi corazón, y en ese instante, obvio, él necesitaba fuerza, entonces yo necesitaba darle también esa fuerza, que cuando tú dices, esa calma, me acuerdo que cuando el médico me dijo, lo mejor es que se muera, yo le dije a Dios, entiéndeme, no puedo vivir esto, no soy capaz, no, si lo siento que es superior a mí, toma el control de mi cuerpo, toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, porque no voy a ser capaz de vivir esto. Y me paré y le dije, eres tú, Señor. Y creo que todo ese momento, porque ahora que lo recuerdo, yo digo, ¿cómo pasó? ¿Cómo hice? Pero sé que fue Él. Ahora te cuento que Juana sale y el médico me miró con una cara así y yo, ay, madre, ¿qué pasó? Y me dijo, increíblemente abrieron todas las arterias del cerebro abrieron. Y ahí comienza una historia súper grande, porque abren todas, queda con vida, pero nos dicen, no hay mucho que hacer, se pierde mitad de cerebro, o sea, imagínate. Se pierde el mitad del cerebro, toda la parte del hemisferio derecho. No sabemos qué va a hacer de ella, no sabemos qué va a ser capaz de hacer, no sabemos tal cosa, tal otra. Pero ahí es donde yo digo que Dios tiene un propósito, y que era que ese buscarlo, ese
ese tratar de buscarlo a mi manera, Él me iba a enseñar, mira, este soy yo y no me conocías y soy el Dios de lo imposible y soy el Dios que todo lo puede y soy el Dios que supera cualquier expectativa. Cuando los médicos dicen eso, mi esposo se entrega por completo al Señor, o sea, mi esposo se rinde a los pies de Dios y obviamente yo también, y empiezan a llegar, se une el mundo entero a orar por Juana. Ustedes, por eso les digo, si ustedes no creen en Dios, no hay que mirar cómo tengo la piel, porque yo me acuerdo que hacíamos cadenas de oración, ustedes no se van a imaginar. Todo el mundo, vamos a orar por Juanita, poníamos horas en específico para prender velas, todos teníamos velas con fotos de Juanita y nos arrodillábamos a pedirle a Dios que simplemente no se la llevara, o sea, que nos diera una enseñanza. No la podíamos ver, los únicos que las veían eran los papás. Pero Caro me decía, Liz, yo le hablo al oído y yo sé que ella me escucha, porque ella obviamente estaba inconsciente. Ella me decía, yo sé que ella me escucha y ella es la que nos está guiando en todo este proceso. Caro, tú me contaste que había gente incluso de otras ciudades y otros países que te escribían y que estaban en oración. Sí, fue hermoso. A mí me llegaban mensajes de Canadá, de Estados Unidos, de México. Ahí Dios nos enseñó que no hay religiones, que es un Dios que todo lo puede, porque eran todo el mundo unido en oración a Juana, y ahí me llega el primer mensaje que me manda Dios y que me dice, me escribió una iglesia de Canadá y me dice, mira, este versículo nos lo puso el Señor, que es el versículo de la vida de Juanita. Y yo, ok, y me dijo Jeremías 33:6, sin embargo les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Y yo, muchas gracias, pero pues de ahí no pasó, mil gracias. Al otro día la pastora de la iglesia a la que yo asisto me dice, Caro, el Señor me puso anoche que te tenía que mandar este versículo. Y era el mismo versículo. Porque ustedes me van a decir lo mismo, pero yo, pues, o al menos antes de todo, era como que Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre nuestro, Jero, ángel de la guarda, ángel de la guarda, amén, Padre nuestro, sí, amén. Eso era lo que yo rezaba. O sea, uno como que, ay, sí, uno sale a la casa, sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, y sale, pero uno nunca se sienta realmente a conversar con Dios. O al menos uno iba a la iglesia y uno, escuché todo el sermón del Padre, bueno, chao, y sí, ya dentro de 8 días. Pero uno no interioriza realmente como esa guía espiritual y esa guía que tenemos, que es lo que realmente nos da el día a día, o al menos eso lo aprendí yo a través de Caro, después de todo este proceso, pues porque Caro siempre ha sido muy creyente, pero no pues la Caro que tenemos hoy enfrente. Caro, una pregunta muy importante. ¿Alguna vez sentiste como esa culpabilidad hacia Robin? Porque tú siempre, yo recuerdo que Robin era así sentado en el hospital, él casi no era capaz de levantar la mirada, pero tú siempre lo abrazabas y le decías, no es tu culpa, es que yo sé que tú amas a nuestra hija, pero ¿cómo hiciste para que ese dolor no se apoderara de ese sentimiento? Yo pienso, Liz, que uno, entender que era voluntad de Dios, ¿cierto? Entender que lo que pasó lo hizo Dios, o sea, esa adversidad venía de Dios. ¿Para qué? Para un gran aprendizaje. Le tocó a Robin, pues porque lo utilizó en ese instante. Y dos, es que, mira, yo recibí mil ataques con respecto a... Ahí es lo bueno y lo malo en las redes sociales. Yo no entiendo cómo hay gente que dice como que, ay, eso es culpa del papá, o y ustedes se vieron los mensajes de odio que había en ese momento, pues a la gente que le importa. O sea, perdóneme, pero a la gente que le importa, o sea, les tenía que importar era a ellos que estaban viviendo el proceso. Yo siempre he dicho que si tu comentario no va a aportar nada, pues para que lo hagas, no lo haga, y ya. Y era que yo recibí muchos ataques de, pues, obvio, sepárate o tal cosa, pero soy yo la que conoce el día a día,
la que conoce a mi esposo, la que conoce al papá negado, al papá entregado, al papá que llegaba rendido y le hacía el piso eslavo a su hija. Yo no tenía que estudiar con Juana porque él era el que estudiaba. O sea, yo conozco mi día a día, yo sé quién es ese hombre, ¿cierto? Y un acto no iba a desbaratar lo que ese hombre había construido durante tantos años con mis hijos. Entonces, eso me mantuvo firme y me hizo saber que él estaba, o sea, que era mi esposo, no era el acto, era mi esposo. Yo creo que te voy a resumir un poquito, Liz, como todo esto, porque fueron 2 meses que estuvimos en el hospital, 7 cirugías, ¿cierto? ¿Juana estuvo consciente en algún momento o todo el tiempo era como...? En coma, todo el tiempo estuvo, después de lo que pasó, después del suceso, porque lo que contamos es que antes ella estaba bien, después del suceso ya está en coma. Y pues le hacen gastrostomía porque me dicen que ni siquiera va a deglutir, o sea, que Juana ni siquiera va a deglutir. O sea, empiezan una cantidad de cosas y me dicen que la despertaron y cuando la despiertan me dicen no tiene ninguna respuesta neurológica y yo, oh my God, o sea, no hay nada. Pero Dios estaba ahí y mi esposo, yo vi lo que es un hombre estar de rodillas. Y en la última cirugía a Juana le tienen que quitar parte del huesito del cráneo porque se le inflama el cerebro, entonces se lo tienen que quitar y ya en la última que se lo iban a volver a poner y hacerle la gastro, en la última cirugía mi esposo me dice me voy para la casa y voy a estar en oración y tú te quedas con Juana. Mi esposo hace vigilia toda la noche y en esa vigilia me gustaría que muestres esa imagen. En esa vigilia mi esposo le ora al Señor y le decía, Señor, hagamos un pacto tú y yo, restaura a mi hija completamente, levanta a mi hija, permíteme que yo baile el vals con mi hija, que yo entregue a mi hija en matrimonio y mi casa y yo te serviremos. y él toda la noche oró por ese pacto. Y Robin, si ustedes conocieran a Robin, Robin no es así, o sea, Robin era así como yo les decía, o sea, creía en Dios, pero pues de una manera muy, pues, muy sencilla. Total. Y cuando Juana sale de la cirugía, yo no sabía nada de esta oración, yo no tenía conocimiento de esta oración. Cuando Juana sale de cirugía, me dicen, mamá, ya puede pasar. Yo paso y cuando veo que a Juana se le posa un arcoíris sobre la cabeza. Entonces... ¿Y qué horas eran? Eran como las 9 de la mañana cuando... como las 11 de la mañana cuando salió de cirugía. Y entonces yo le dije a Robin, amor, entra, porque a Juana se le puso un arcoíris sobre la cabeza. Y él me dijo, ¿en serio? Y yo, sí, entra. Esa es la foto que quiero que compartas, porque uno dice, pero la foto lo resume. Yo la conozco. Y es cuando, una foto impresionante. Sí, y cuando mi esposo entra dice, ay, sí, se le está posando un arcoíris sobre la cabeza a Juana. Y yo le dije, yo no sabía nada de la oración y le dije, amor, ¿tú sabes lo que significa el arcoíris en la Biblia? Y él me dijo, ¿qué? Y yo le dije, el pacto de Dios con el hombre. Y ese hombre se tiró al piso y lloraba y le decía, Señor, te entiendo, Señor, te entiendo, Señor, te entiendo. Y desde ese instante nosotros vivimos un milagro. Una niña completamente restaurada que volvió a ver, volvió a hablar, volvió a caminar y hoy es una niña sana, 1 año y medio después de casi una muerte cerebral. O sea, es algo que solamente lo hace el Señor. Les vamos a mostrar una foto, prometo mostrarles una foto de Juanita como está ahora. Yo recuerdo que hasta los médicos decían que era un milagro. Los médicos hoy la ven y lloran, los médicos hoy la ven y no dan explicación, los médicos hoy se quedan impactados ante el milagro que es Juana. Hoy va
a su colegio, nada, está en clases de natación, de ballet, pinta, dice que quiere ser artista, dice que tiene una misión hermosa en este mundo y es contar que Dios existe, y creo que tiene toda la capacidad para hacerlo con su historia. Ella tuvo que haber estado sentada al ladito de él y él dijo, ay no, devuélvase. Es que por allá la están pidiendo mucho, no, eso es un embale, déjala que váyase para la tierra otra vez y cuente todo esto que estamos haciendo por toda la humanidad que está acá y que necesita a veces tanto de Dios. Caro, yo no te voy a preguntar si supieras todo lo que pasa, lo vivirías otra vez, porque yo sé que me vas a decir que sí. No, que no. Pero si hay una mamá que que le esté pasando algo así y que se siente a los pies de Dios, ¿tú qué le dirías? Me tocas el alma. Primero, que tienes una fuerza inagotable, que la capacidad que Dios nos ha dado a nosotras como mamás es increíble. El amor que tiene una mamá por su hijo. Miren, yo en medio de todo esto, yo hoy tengo una niña sana y restaurada por el Señor, pero Dios me ha permitido a través de Juanis conocer muchas historias y me le quito el sombrero a los papás porque también hemos desmeritado el valor y la imagen del hombre dentro de todo este proceso. Eso me parece que ahora sacamos a la mujer y ¿dónde queda el hombre, cierto? Exacto. Y para mí Robin fue mi soporte, fue quien dijo, listo, el Señor prometió que la vamos a sanar y vamos a hacer todo lo natural, porque tú obrarás en lo sobrenatural. Y esa gallardía, ese valor de él me hizo mantenerme también a mí en pie. Y conocer muchas historias a esas mamás que me han enseñado tanto, wow, a todas admiración profunda, porque siento que llevan ese título de mamá a tope, a poder. Y a esa mamá le digo, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, no escuches a mí. Una parte de la Biblia que se me venía mucho era la historia de Jairo, no sé si la han escuchado, la historia de Jairo cuando se le muere la hija y Jesús va a sanarla y en el camino le dicen, no, ¿para qué lo molesta? Ya se murió, ya déjelo tranquilo, deje a Jesús por allá que ya la niña se murió. Y Jesús voltea y le dice, no temas, solo cree. Jesús todo el tiempo te está diciendo eso. Y yo cada vez que me decían que mi hija no iba a hacer algo, yo lo escuchaba cuando me decía, no temas, solo cree, no temas, solo cree. Caro, por admiración tenemos por ti. Créanme que estas historias nos tocan el alma porque si ustedes tienen hijos y son mamás o papás, saben que uno daría la vida entera por ellos. O sea, uno les puede entregar el alma sin pensar nada. Y Caro hoy en día dedica sus 24 horas a estar con Juanita. Caro, hoy, casi 2 años después, ¿cómo se encuentra la familia Buila Esposada el día de hoy? Una familia muy fortalecida. Créeme que cuando pasa una cosa de estas, aprendes a disfrutar la vida de verdad. Aprendes a disfrutar de lo simple, de que levantarte todos los días y seguir una rutina, llevar tus hijos al colegio es una bendición. Aprendes a disfrutar de un desayuno juntos, aprendes que pelear porque el otro dejó tal cosa es una bobada. La toalla tirada en el baño. Ya es una bobada, aprendes a que hay cosas mucho más grandes, mucho más trascendentes. Empiezas a ver, te cambia la visión de la vida, te pones otras gafas y esta familia se ha puesto otras gafas y primero es otras gafas para ver la vida y la camiseta de servirle al Señor. Estamos a los pies de Dios y agradecidos totalmente. Y Robin está feliz. No, está feliz. Robin es un hombre feliz y créeme que, o sea, como que todos los planes de vida que tenían se crecieron al 100%, o sea, todos estaban en este momento
cumpliendo sus sueños de vida y Juanita todavía está aquí con nosotros. Y está sana, que es lo mejor. O sea, para mí ese ha sido el mayor regalo, tenerla sana y tenerla completa. Yo por eso les decía que al final de esta historia iban a creer un poco más en Dios y en esa persona que nos acompaña, porque créanme que aquí les resumimos la historia muy rápido, pero el proceso fue muy bonito. Ay, Caro, te voy a abrazar. Ay, Caro, muchas gracias. Ustedes no se imaginan que después de toda esta historia yo aprendí a vivir mis días con calma y de pronto a no hacer tantos planes a futuro, sino como a enfocarnos en el día de hoy. Se me corta la voz, Caro, muchas gracias. No, con todo el amor y para todas las personas, para que sigan poniendo a Dios en su primer lugar. Amén. Y gracias a ustedes por haber escuchado esta bonita historia hasta el final. Espero que nos acompañen, compartan y sigan disfrutando de Soy Mía.